Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir con lo que es la semana 8 de español y lleva como tema la belleza de la poesía. Tiene los subtemas acerca del párrafo, recursos estilísticos, lectura de investigación, ficha bibliográfica y la hemerográfica, taller de comunicación escrita, que tiene que ver con la elaboración de un diccionario de argot. Por el tiempo no vamos a poder ver todos los subtemas, pero vamos a intentar ver los más sobresalientes. Y como número 1 tenemos lo que es el párrafo. Dice que los párrafos son conjuntos de oraciones relacionadas que forman una idea, se inician con mayúscula y terminan en punto y aparte. Y también dice que pueden estar formados por una o varias oraciones separadas por signos como la coma, el punto y coma o por puntos. Las principales características del párrafo son unidad, aquí las podemos ver. Unidad y coherencia. Cuando hablamos de unidad, nos referimos a que debe tener solo una idea principal y las ideas secundarias deben estar relacionadas entre sí. Y la coherencia dice que cuida la unión entre las oraciones que componen un párrafo. Y en tipos de párrafo tenemos que pueden ser introductorios, que consiste en presentar el tema y llamar la atención del lector. La transición, que sirve de unión para pasar de un tema a otro. Además, resume ideas para pasar a otras ideas. Y la conclusión, que resume las ideas más importantes para llegar al final de un texto. Yo sé que la mayoría de conocer acerca de los párrafos. Por ejemplo, tenemos aquí el primer párrafo, que sería ese, y luego el segundo párrafo, que sería este. Porque están separados por un punto y aparte. Ahora, en el segundo dice que también pueden estar divididos por punto y coma. Entonces, también podemos encontrar un ejemplo en el segundo párrafo, que sería hasta donde dice coma. Hasta ahí sería también un primer párrafo. Y que la unidad dice que debe ser la idea principal del párrafo, y la coherencia, que esté ordenado realmente por un inicio, un desarrollo y un final el texto. Y el introductorio que habla acá tiene que ver parte, por ejemplo, la introducción en un trabajo, en un álbum, en donde se le hace una pequeña introducción explicando acerca de qué se va a tratar el contenido. O de un libro, por ejemplo, podemos encontrar un pequeño párrafo en donde va a explicar de qué se trata el libro y así llamar la atención del lector. Y cuando hablamos de la transición, el tipo de párrafo transición, este sirve de unión para pasar de un tema a otro. Puede ser que un libro tenga diferentes temas. Por ejemplo, el libro de español está lleno de diferentes temas, pero todos enlazan acerca de la lengua española, en donde podemos encontrar de que cada tema termina con un punto y final, o cada subtema termina con un punto y final, en donde nos hace saber, bueno, que hasta ahí termina la información acerca de ese tema o de ese subtema. Y cuando hablamos de la conclusión, nos resume las ideas más importantes de un texto, que es la conclusión también que hacemos al final de un trabajo o de un libro, en donde podemos encontrar la conclusión acerca de las ideas más importantes que el escritor haya sentido que tiene ese texto o ese libro. Entonces recuerda, introducción nos da una antesala acerca de lo que se va a tratar el tema o el libro, y la transición es el contenido que vamos a encontrar, la información que encontramos. Y el de conclusión es sacar las ideas principales o lo que aprendió también acerca de ese tema. Y luego seguimos con lo que son los párrafos de desarrollo. Podemos encontrar de enumeración. Dice que el texto tiene relación entre sí y se presenta en un listado.
de secuencia. El texto se presenta de forma separada, ordenado, siguiendo un formato. De comparación. Muestra las similitudes o diferencias entre dos o más cosas, estableciendo una comparación. De concepto, dice que es parte de la idea principal del texto. Luego se reafirma con ejemplos. De causa-efecto, dice que presenta un hecho y explica las causas que lo provocan. Muy bien, cuando hablamos de enumeración hablamos, por ejemplo, cuando vamos a hablar de diferentes puntos de un tema, entonces empezamos a enumerarlo, puede ser en números o en ABC. Esa consta, cada uno de los números consta de un párrafo. Cuando hablamos de secuencia, estamos hablando de un párrafo que va totalmente seguido. Por ejemplo, en la primera parte encontramos este ejemplo. Miren, ese es un párrafo de secuencia. Y luego de comparación podemos hacer columna A, columna B para poder hacer similitudes entre un tema. De concepto, bueno, de concepto también es parecido al de secuencia, solo que en este simplemente nos da la definición de un término. De causa-efecto, presenta un hecho y explica las causas que lo provocan. O sea que presenta la situación y también explica por qué pasa la situación o el problema. Y luego tenemos los párrafos de introducción, tenemos el de síntesis, de anécdota, de cita, de analogía, y dice que de síntesis es un resumen de las principales ideas de texto. De anécdota enlaza los párrafos gracias a elementos de la narración que buscan atraer la atención del receptor. De cita consiste en utilizar citas relacionadas con el tema tratado en el texto. De analogía establece una comparación entre el tema que se está tratando y otro tema y explica en qué consiste el problema. De síntesis, muy bien. Es un resumen acerca de la idea de un texto en específico. Eso es hacer una síntesis, un resumen. De anécdota vamos a sacar los elementos que atraen la atención del receptor o el lector, lo que nos llamó más la atención, lo que nos hizo analizar, lo que nos hizo reflexionar. Y de cita, bueno, consiste en utilizar citas relacionadas con el tema tratado del texto. Por ejemplo, en el texto podemos encontrar tal vez una cita de un escritor y eso era relacionado acerca de un tema y nos llamó la atención y entonces lo extraemos del texto y lo escribimos aparte. Y de analogía es comparar entre un tema que se está tratando con otro tema que puede ayudar a explicar ese otro tema. Entonces es comparar dos elementos. Y luego tenemos de recursos estilísticos, que es también llamado recursos literarios o procedimientos retóricos. Dice que son recursos expresivos que se utilizan en el lenguaje literario en todos los géneros, pero sobre todo en la poesía, para expresar sentimientos y emociones. Esta vez usted aprenderá sobre la aliteración. Muy bien. Dice entonces que los recursos estilísticos sirven para expresar lo que es sentimientos y emociones en la poesía. ¿Por qué se llaman estilísticos? Tiene que ver con la estética, con lo bonito, que a los ojos. Entonces en la literatura hablamos de todas esas palabras que le dan un sentido más bonito a la información que se quiere dar. Y estos recursos estilísticos los utilizan lo que son los poetas. Dice que es para la poesía. Entonces lo utilizan los escritores poetas. Tenemos aquí como número 1 de los recursos estilísticos lo que es la aliteración. Dice que es una repetición de una misma consonante o vocal o de vocales o consonantes pertenecientes al mismo grupo. La aliteración ayuda a memorizar con facilidad, por eso se utiliza comúnmente en los refranes. Miren, por ejemplo, ahí tenemos un refrán de José Martí, se llama La Niña Guatemala, y ustedes lo van a ver ahí que
utiliza bastante el volver, ver, volvió, verlo. Entonces son esas palabras que ayudan a tener una mejor comprensión y que se repite. Se repite la misma raíz de la palabra. Y dice que se utiliza para los refranes. Y luego tenemos lo que es la cronografía, que la cronografía es una figura retórica que consiste en la descripción del tiempo en el que se suceden los hechos que se narran. Puede ser una fecha, año, mes u horario, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de Dame tu hora perdida, de Julia de Burgos, es una poeta puertorriqueña. Dice: de tu existencia múltiple dame la hora perdida. Cuando vacío de todo, no sientas ni la vida. Cuando te encuentres solo, tan lejos de ti mismo, que te pase la mera conciencia del mutismo. Entonces ve que utiliza palabras que tengan la misma consonante al final y también las mismas vocales. Por ejemplo, podemos ver aquí perdida con vida, que está aquí en la parte de abajo, ¿ven? Perdida con vida. Y luego utiliza lo que es de ti mismo y de mutismo, ¿ven? En mo y en mo termina la palabra. Y en la parte de arriba termina en da, ¿ven? Entonces esa es esa repetición de consonantes y vocales al final para que pueda sonar como rima. Luego tenemos el epíteto, que consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria y lo que se busca es destacar el significado de lo que se describe. Aquí tenemos un ejemplo, dice: en el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracola espiral y resonante. Entonces vemos de que no necesidad que él haya dicho como una caracola, porque ya se sabe que la caracola tiene una espiral y puede ser resonante. Entonces no había necesidad de, volverlo a repetir. Entonces, eso es parte del epíteto, es algo innecesario. Porque luego dice, en la vibración de la nota más discreta, pues bueno, obviamente la vibración es discreta, porque no se escucha. Entonces, es algo un poco redundante, a eso se refiere. Luego tenemos el hipertabón, que ese recurso estilístico consiste en alterar o intercalar el orden lógico de las palabras de una oración que normalmente van juntas. Y aquí tenemos el ejemplo en las orillas del Sar. Dice: cenicientas las aguas, los desnudos árboles y los montes cenicientos. Parda la bruma que los vela y parda las nubes que atraviesan por el cielo. Triste, en la tierra, el color gris domina el color de los viejos. Entonces podemos ver que para no decir las aguas cenicientas, dice cenicienta las aguas. En vez de decir los árboles desnudos, dice los desnudos árboles. Entonces es esa alteración que se le hace a un fragmento. Eso tiene que ver con el hiperbatón. Y luego tenemos la imagen. Dice que es una figura retórica que consiste en identificar un elemento real con otro elemento imaginario. Y ustedes ahí lo pueden ver en su libro. Dice rima del gigante. Muy bien. Dice: olas gigantes, que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas. Envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Entonces podemos ver de que
las sábanas, bueno, realmente no son de espuma, entonces eso es una imagen, tiene que ver con lo que es un elemento imaginario, algo que realmente no es real, pero es para darle una forma estética más bonita a lo que es el poema. Y luego seguimos con la metáfora, que es la identificación de un objeto con otro por la relación de semejanza que hay entre ellos. Es decir, una comparación. Pueden incluir las palabras como o cual, porque bueno, es una semejanza como tal lo dice. Aquí tenemos un ejemplo de la niebla. Dice, la niebla llega con pisadas de gato, se sienta sobre sus ancas silenciosas para observar el puerto y la ciudad. Luego se marcha. Entonces podemos ver cómo hace ahí la comparación. Dice que la niebla llega con pisadas de gato y esto, bueno, realmente la niebla no la podemos ver así, pero eso tiene que ver con lo que es una metáfora, o sea que lo que quiere decir es que llega de forma sigilosa. Y luego tenemos lo que es la prosopopeya, que consiste en atribuir características o acciones humanas a animales u objetos. Por ejemplo, aquí tenemos, cuando llega, el paisaje escucha, las sombras contienen el aliento. Cuando se aleja, es como la distancia en la mirada de la muerte. Entonces podemos ver cómo atribuye características, permítanme, cómo dice de que el paisaje se escucha y bueno, el paisaje realmente no tiene un sonido, solo es visual, pero en la prosopopeya, como se le da la atribución de características humanas, animales u objetos, entonces él dice que puede escuchar el paisaje. Dice que las sombras contienen aliento. Cuando se aleja es como la distancia en la mirada de la muerte. Y bueno, realmente nosotros no podemos ver la muerte, no es un personaje físico en el cual nosotros podamos verle su rostro, pero en este caso él lo asemeja de esa manera. Entonces a la muerte él le dio un rostro, porque dice que en la mirada de la muerte, eso quiere decir que él lo puede ver, o ella, en esta ocasión de Emily, que bueno, ella le dio un rostro a la muerte y por lo tanto ella lo puede plasmar en sus líneas. Entonces la prosopopeya es darle vida, características humanas a objetos, animales, por ejemplo, hacer un cuento de animales que hablen. Y luego tenemos el símil o comparación, que consiste en comparar términos reales con otros imaginarios que se asemeje valiéndose de un nexo conector que puede ser como, parecido a, igual que, más que. Son las preposiciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí, dice, de Ofelia: oh, tristísima Ofelia, bella como la nieve. Entonces, bueno, aquí encontramos uno que le está diciendo que ella es bella como la nieve. Eso tiene que ver con el símil o comparación de que él le está diciendo que ella se parece a la nieve. Luego le dice muerta, muerta cuando eras niña, llevada por el río. Y es que los fríos vientos que caen en Noruega te habían susurrado la adusta libertad. Entonces podemos ver cómo utiliza todos estos términos. Dice muerta cuando eras niña, llevada por el río. Lo que le está diciendo ahí es que ella murió en un río y que en los fríos vientos que caen en Noruega ya le habían susurrado la adusta libertad. Lo que él está diciendo aquí es que supuestamente ya estaba anunciada su muerte. Podemos ver cómo hace la comparación. Entonces, podemos ver que la comparación está aquí. Bella como la nieve.
Y bueno, realmente no es un término que se puede utilizar para darle un halago a alguien. Entonces esto es símil o comparación. Está comparando su belleza, que se parece a la nieve. Y luego tenemos la topografía, que es la descripción de un paisaje, escena o lugar, y recibe el nombre de topografía. Esto es describir un lugar en un poema. Y aquí tenemos uno. Dice, altos bambúes reflejados en las serpeantes aguas, así el ondulante río vira azul y verde somos, invisibles en la huella de la montaña Chan, algo que ningún leñador entendería. Entonces él está describiendo un paisaje, dice que las aguas eran azules y verdes, invisibles en la huella de la montaña. Él está dando una pequeña descripción de lo que es el lugar en donde está, que sería la montaña Chan en ese momento. Entonces, recuerden, la topografía es la descripción de un paisaje, pero no como nosotros lo haríamos, sino de forma poética. Y luego tenemos lo que es la lectura de investigación en la parte de abajo, que según la Real Academia Española dice que la lectura la define como pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo el significado de los signos empleados. La educación es, sobre todo, formación y la lectura forma. Entre las ventajas de la lectura están adquirir conocimientos, mejorar el vocabulario y afianzar la ortografía. Vamos a hablar un poquito acerca de la lectura de investigación. Dice que para hacer una lectura de investigación hay que reconocer las palabras, entender la idea, contrastar las ideas del autor con las nuestras y evaluamos lo leído. Cuando dice reconocemos las palabras, es que realmente leemos el texto y luego entendemos la idea que nos quiere transmitir el escritor y luego nosotros sacamos nuestras propias ideas acerca de la lectura y comparamos con las ideas que el lector ha transmitido y luego evaluamos las dos ideas. Dice que cuando necesitamos investigar y tomar ideas, comprender e interpretar un tema para dominarlo, hacemos uso de la llamada lectura de investigación o lectura de documentación, que se utiliza para escribir ensayos, artículos, informes de investigación y trabajos académicos, entre otros. En este tipo de lectura se debe leer cuidadosamente tomando en cuenta el propósito y la intención del autor. Dice que al realizar una lectura de investigación podemos aprender nuevos conocimientos, identificar información incluida, distinguir y clasificar diferentes tipos de texto, reconocer e interpretar ideas primarias y secundarias, reconocer el contenido de un texto y también identificar la información. Y luego dice que al leer realizamos 3 tipos de lectura: la analítica o estructural, la interpretativa y la crítica o evaluativa. La analítica consiste en realizar una clasificación de los libros y analizar qué partes sirven para nuestro propósito, qué parte es la que nos está funcionando. Es como cuando nosotros buscamos una información acerca de un tema, nosotros leemos primero para saber qué información es realmente la que es eficiente acerca del tema que nosotros estamos investigando. Y luego la interpretativa se trata de explicar el contenido de lo que se está leyendo, parte de entender lo que dice el texto. Al leer debemos comprender, seleccionar y reflexionar sobre la información. Interpretamos el texto, qué es realmente a lo que se está refiriendo. No solo leemos por leer, sino que realmente analizamos, lo interpretamos, reflexionamos acerca de esa lectura, si realmente es eficiente para lo que nosotros estamos buscando.
Y luego tenemos la crítica o evaluativa. Dice que consiste en evaluar el texto que se leyó, conocerlo y clasificarlo. Para analizar una lectura de investigación, primero se debe establecer cuál es la necesidad de información de una investigación. En este caso, la persona que va a investigar requiere comprender con claridad lo que se realizará en esta investigación. O sea, realmente debemos de saber de qué tema estamos buscando información para así, bueno, tener una mejor interpretación y así poder evaluar la información si realmente es importante y la clasificamos, cuál es más eficiente, cuál nos funciona mejor acerca del tema que estamos buscando. Eso tiene que ver cuando ustedes, por ejemplo, van a responder una guía, entonces leen bien las preguntas y buscan la respuesta que más se asemeje a la pregunta que tienen enfrente para así contestarla de forma correcta. Y luego tenemos las fichas. Lo utilizamos para exponer a veces nosotros, pero bueno, en este caso estamos hablando de lo que es las fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas son las que registran los datos completados de libros o folletos. Y como número 1, para poder llenar una ficha bibliográfica debemos de poner el autor. Primero se pone el apellido del autor y luego se pone luego una coma y luego el nombre o los nombres del autor. Luego en el siguiente renglón se le pone el año de publicación. Este se pone entre paréntesis y con punto y final. Y dice ahí que si no conoce el año o no aparece en el libro, se pone S, pleca, F. Luego ponemos en el siguiente renglón el nombre del libro en letra cursiva, o sea, en letra en carta. Y en el siguiente renglón ponemos entre paréntesis el nombre de la ciudad o país donde se publicó la obra, no donde nació el escritor, sino en donde se publicó la obra. Puede ser que se publicó en México, entonces se le pone la ciudad. Y luego ponemos el nombre de la editorial, puede ser, por ejemplo, si es en Honduras, Guaymuras, puede ser Graficentro. Y luego el número de edición puede ser la primera edición que se imprimió ese libro, puede ser la segunda edición de ese libro. Entonces ahí se le pone en el siguiente renglón. Y luego en el renglón número 7 vamos a poner el total de las páginas o páginas consultadas. ¿En qué página fue que usted buscó esa información acerca del nombre del autor, el año de publicación, el título del libro, en qué página lo encontró? Entonces ahí va a poner el número de página o puede poner la cantidad total de las páginas. Por ejemplo, si tiene 520 páginas, entonces yo pongo 520 páginas. Si ese es el total de las páginas del libro. Y luego pongo el tema en el que el investigador clasifica el libro. Puede ser un tema, si es el libro de español que utilizamos, entonces sería de lengua y literatura. Si sería ciencias naturales, entonces sería un libro de ciencia. Depende de qué están utilizando el libro, qué tipo de libro utilizan. Luego como número 9, el número de ficha que están utilizando. Si están utilizando 2 fichas, entonces se le pone número 2 a la segunda ficha. Y bueno, si es una ficha, le ponen número 1, de acuerdo a la ficha que están utilizando. Luego se le pone el subtema en que el investigador clasifica el libro. Luego ponemos el nombre de la biblioteca en que se consulta. Si fue que lo consultaron en la biblioteca, por ejemplo, de la UNA, entonces se le pone biblioteca de la UNA o de la pedagógica. En este caso, como ustedes tienen el libro en su casa, porque es lo que van a utilizar para hacer la actividad que está en la página 152, me parece, donde van a llenar la ficha bibliográfica. Entonces, bueno, lo que le van a poner ahí ustedes es el nombre de su libro en esa parte de abajo, porque es donde ustedes lo han buscado.
Y luego tenemos el número 12, el resumen o contenido del libro. Se le pone un pequeño resumen y luego el nombre del investigador, o sea, su nombre y fecha de consulta, cuándo fue que usted la buscó. El resumen debe ser pequeño porque simplemente es para que ustedes puedan explicar un poquito acerca de lo que contiene el libro. En unos 2 renglones se puede explicar. Entonces, jóvenes, esto ha sido todo hasta la semana 8. Espero pueda ser de ayuda. Recuerden que es mejor que tengan su libro de español mientras ven los tutoriales para que tengan una mejor comprensión y puedan llevar la secuencia. Y así pues espero sea de ayuda. Recuerden que cada semana se va a estar subiendo los videos para que ustedes puedan tener una mejor comprensión y así se les puedan despejar algunas dudas, despejar las dudas que ustedes han tenido mientras van leyendo la semana. Hay que ir haciendo las asignaciones, aunque no nos veamos, pues siempre estamos trabajando. Recuerden que el periodo no lo vamos a perder. Así que esto ha sido todo, jóvenes, un placer.